Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más venimos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Bien, en esta hora queremos desarrollar o preguntarnos, quizás la pregunta más clara sería, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta controversia? Porque en verdad, en este momento, bueno, ahora abundan los comentarios, abundan ¿qué? Bueno, abunda todo aquello con lo cual cada uno quizás queremos participar y decir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, porque en realidad en este momento se están viendo tantos temas por los medios digitales que unos dicen una cosa, otros dicen otro, y en fin, a veces no se puede llegar a ningún consenso para decir, hombre, lo que dijo aquel está bueno, lo que este dice o piensa está bien, o incluso, o podríamos llegar a decir, ¿verdad?, de que cuando utilizamos temas de nombres como para ministerios, o temas de nombre para predicación, o cualquier tema que se nos pueda ocurrir y decir, vamos a dar una meditación, una enseñanza respecto al tema, que a veces, en realidad, no todos a cabalidad sabemos lo que la Biblia dice. No todos nos gusta estudiar o leer, por lo menos, la Biblia, los 66 libros de la Biblia. No, a todos nos gusta. Entonces, muchas veces queremos basar nuestras propias opiniones en nuestro propio conocimiento, en nuestro propio interés incluso, y decir, ¿verdad?, que yo voy a demostrar que sé más que aquel, o que soy mejor que aquel, o que yo puedo decir, hombre, yo quiero sacar de la duda todo, ¿verdad? No, en realidad no se trata de eso, sino que la pregunta está enfocada, ¿por qué el tema de las controversias? Y como vuelvo a repetir, muchas veces no podemos llegar a un acuerdo cuando una persona en realidad está enfrascada y dice, no, es que esto así es, yo así lo creo, yo así lo veo. Y hay otro detalle, que muchas veces de los temas que nosotros hacemos controversia están en la Biblia, han sido escritos por los apóstoles, han sido escritos o digamos cuando recopilaron de las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, que hicieron, por decirlo así, el relato del Evangelio, los 4 relatos, e incluso también está considerado Hechos como también un 5.º relato del Evangelio. Entonces, todas estas cosas, como dije, muchas veces nos llevan a puntos diferentes, y eso es lo que, bueno, en mi poca sabiduría, en mi poco entendimiento, yo quisiera dar mi opinión al respecto de por qué suceden estas cosas. Así que, porque algo bien claro está, todo depende de las falsas enseñanzas que se han desarrollado a través de los siglos, porque las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, la ideología humana, pues tiene desde antes de Jesús, desde antes que nuestro Señor Jesucristo, ya existía todo esto de la controversia, ya existía de que, por ejemplo, pues cuando no creyeron al no creer que Jesús es el Hijo de Dios, y sabe, y esas cosas aún se siguen escuchando, personas que niegan que Jesús es el Hijo de Dios, personas que niegan de que Jesús es el único Salvador, personas que niegan que Jesús no resucitó, y en fin, tantos temas. Y como decía, estamos hablando de las controversias que muchas veces dan, porque unos dicen que creen que Jesús es el Hijo de Dios, otros que no es el Hijo de Dios, que la salvación no es solamente por medio de Él, e incluso hay uno, ¿verdad?, bien especial, el rapto de la iglesia, que tampoco dicen otros, no, eso no va a suceder, eso no existe, ese es un cuento chino, por lo tanto yo no creo en el rapto.
dicen algunos. Y otros se atreven a decir, no, dice, a mí nadie me va a convencer de lo que yo sé, de lo que yo entiendo, o de cómo puedo interpretar la Biblia. En fin, todas esas cosas muchas veces se dan, como dije, por la sencilla razón que tenemos un desconocimiento de la palabra. Y ese es el meollo principal. Entonces, voy a leer lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 7 en adelante. Dice la palabra de Dios. Dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios el Padre. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros o a ustedes y les trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que dice bienaventurado participa en sus malas obras. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Bien, como podemos ver, aquí tenemos algo bien importante, y decía de que muchos dicen que Jesús no es el Hijo de Dios. Entonces, y leemos en la primera carta, capítulo 4, versículo 15, dice: porque todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, o sea, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de nuestro Padre Celestial. Entonces, como vuelvo a repetir, hay muchos versículos en los cuales nosotros encontramos, por ejemplo, en los escritos de Pablo. Todas las cartas de Pablo hay una, si bien es cierto, el pleito, ¿verdad?, de la Trinidad. Por eso a mí me dicen trinitario. La verdad no me molesta que me digan así, porque la misma Biblia nos enseña en los escritos de Pablo, y algunos que niegan que Jesús es el Hijo de Dios se apoyan en el versículo, en el libro de los Hechos. Y resulta de que el libro de los Hechos habla específicamente de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí vemos cómo a Pablo se le aparece el Espíritu Santo, le habla y le ordena: no vayas por este lugar, no vayas a pasar por ese lugar, sino que le dice específicamente: ve de una vez a tal lugar. Entonces, si el Espíritu Santo no existiera, pues tampoco hablaría, pero sí habla. Y Pedro dice, ¿verdad?, de que él, Pedro confiesa incluso de que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, entonces, bajo estas circunstancias, podríamos decir que en la Biblia encontramos quién es Jesús, si es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios. También encontramos en el capítulo 3 de Mateo, 3, 16 y 17, donde se está llevando a cabo el bautismo. También en 16 habla de que Jesús es el Hijo de Dios, y en Juan 3:16 ahí explícitamente dice, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios nuestro Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito, o sea, el único Hijo que Él tiene, lo manda a la tierra. ¿Para qué? Para que viniera a morir por nuestras culpas, por nuestros pecados, y que si creemos en Él, parafraseando el versículo, dice: tendremos vida eterna por medio de Él. Entonces, como vuelvo a repetir, muchos versículos hay que hablan de quién es Jesús y por qué dice que Él es el Hijo de Dios. Entonces, claramente, como repito, claramente la Biblia nos enseña eso. Ahora, cuando nosotros también, hay quienes dicen que Jesús no es el único medio para salvarnos, que Jesús no es el único Salvador, y que en el mundo entero
pues el hombre ha construido sus propios dioses con sus propias manos, con sus propios pensamientos, con sus propias filosofías. Han construido un Dios diferente a nuestro Cristo y dicen, no, es que nosotros vamos a ir al cielo por creer en este Dios que nos hemos fabricado para nosotros mismos. Lo que pasó en el desierto, cuando le dijeron a Aarón, constrúyete un Dios que nos guíe, constrúyete un Dios para que le adoremos, constrúyenos un Dios para que Él vaya delante de nosotros. O sea, ellos sabían que el poder de nuestro Padre Celestial, que el poder de nuestro Señor Jesucristo iba delante de su pueblo. Sin embargo, querían un muñeco. ¿Y qué hicieron con el becerro? Bueno, lo hicieron de oro. Entonces, por eso la Biblia también nos enseña de que no podemos adorar a dioses de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de madera, ni de piedra, ni de ninguna estructura. Él nos prohíbe que adoremos. Sin embargo, vamos a ver, o podemos ver que siempre se siguen adorando dioses que nada tienen que ver con Cristo. Entonces, todo esto, como vuelvo a repetir, es por las malas enseñanzas o las doctrinas falsas que muchos hoy en día en el mundo entero se están practicando. Porque unos dicen de que Jesús solamente es un profeta. Otros dicen que Jesús es nada más un personaje que sí existió, pero que luego desapareció e incluso dicen abandonó a su pueblo. Bueno, eso dicen otros. Pero la Biblia categóricamente nos dice que Jesús, como el Hijo de Dios, les dio la promesa a los apóstoles de que iba a estar con ellos hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo o hasta el fin de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, y que por medio de Él es la única manera. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4 hay un versículo específico en donde dice, 4:12, Hechos 4:12 dice que en ninguna otra persona hay salvación sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por lo tanto, en esta parte de la Biblia encontramos que hay una afirmación, igual en Juan 14:6, en donde dice pues que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de su Hijo. Así que, por eso digo, la Biblia nos enseña quién es. Ahora, hablando del rapto, ese es otro tema de controversia, ese es otro tema, porque aunque la Biblia, por ejemplo, tenemos los versículos que muchas veces nosotros utilizamos como de batalla, para decir o defender en la posición que yo creo. En este caso puedo decir, y yo también lo creo, de que el rapto de la iglesia va a ocurrir antes de que aparezca el anticristo, antes de que aparezca el periodo, o sea, al principio, o antes o al principio de lo que es la semana 70 de Daniel. Esa es mi creencia, ese es mi punto de vista. ¿Pero por qué? Porque también la Biblia lo afirma. La Biblia dice que nosotros no estamos aquí para ira. E incluso, lo decía la vez pasada, refiriéndome al rapto, que en la segunda carta a los tesalonicenses hay un versículo que dice de que hay alguien quien está deteniendo la aparición del anticristo. Y eso nos da la idea. Por eso decía que es una de las pruebas más fuertes que hay en la Biblia para decir que la iglesia va a desaparecer antes que aparezca el anticristo. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es en este momento el templo del Espíritu Santo. O sea, que no me refiero a las cuatro paredes, no me refiero a una edificación, no, me estoy refiriendo a la persona como iglesia. La persona, cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador personal, y al confesarlo con nuestra boca que Él es nuestro Salvador, entonces Él mismo nos ha dado las arras del Espíritu Santo. ¿Qué son las arras? Por ejemplo, algo que cuando alguien va a hacer negocio, en el tiangue, por ejemplo, dice, este animal lo quiero comprar, ¿cuánto cuesta? Y dice, bueno, vamos a ponerle un precio, $1,000, ok. Entonces, ¿usted lo quiere? Sí, deme arras.
Arras es dar una cantidad de dinero, no importa cuál, digamos desde $1 hacia arriba, es arras. Y si esa persona al final no quiere comprar ese, por lo que ha hecho trato, hablando del ganado, entonces ese animal ya no lo compra, pero el dinero ya no se le devuelve. Como dije, no importa la cantidad. Y lo mismo puede suceder, vaya, por ejemplo, hoy está bien de moda, mire, vendemos vehículos y queremos, usted lo puede asegurar, que usted va a ser el dueño con $500, con $100, con $1000, en fin, de acuerdo al precio. Entonces, esas se llaman arras. Entonces el Señor nos ha dado el Espíritu Santo como arras que le pertenecemos a Él. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque si la iglesia todavía está en la tierra, no pueden haber dos templos. En este momento no hay templo en Israel. Entonces, el templo se va a construir ¿cuándo? En los primeros 3 años de que aparezca el anticristo, 3 años y medio, entonces se va a construir ese templo. Ahorita, en este momento, Israel, juntamente con el líder de los Estados Unidos, está queriendo hacer la paz con todos los países de alrededor, especialmente con los del Islam. ¿Por qué? Porque el domo que aparece, el domo de la roca que aparece y que nosotros creemos que eso es Jerusalén, sí está en Jerusalén, pero eso tiene que ver con el Islam. Entonces, ese domo de oro que se ve o que brilla con el sol, que aparentemente es ser de oro, entonces ahí está la Meca, ahí está el templo de los islámicos. Entonces, y por causa de ese templo, Israel no puede hacer su tercer templo. Entonces, tiene que venir el anticristo que va a hacer las paces o a ratificar lo que en este momento está buscando el líder de los Estados Unidos con Netanyahu, el primer ministro de Israel, que es lo que están buscando, esa paz. ¿Esa paz para qué? Porque Israel está interesado en construir su tercer templo. Entonces, cuando el anticristo venga, es el que va a dar la orden o va a ratificar el plan de ahora de paz que están preparando Israel y Estados Unidos con los demás países. Entonces, y él lo va a ratificar, o sea, lo va a confirmar, va a decir sí, esto hay que hacerlo. Y claro, como ese tipo viene con un buen palabrerío que va a convencer y va a decir a los islámicos que es para adorar al mismo Dios, porque en ese momento también habrá una única religión en el mundo. Y por esa única religión, entonces el Islam va a creer y va a decir, entonces hagámoslo. Para luego el anticristo sentarse en ese templo y se va a hacer pasar por Dios, como lo dice Apocalipsis. Entonces, mientras la iglesia esté en la tierra, no pueden haber dos templos. No puede estar el templo que somos nosotros como iglesia, personas que hemos creído en Cristo porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, eso llevaría a que si está la iglesia en este momento orando, intercediendo, clamándole al Señor para que quizás sea pronta su venida, o quizás, Señor, danos la oportunidad de verte, ir al cielo contigo cuando suene esa trompeta. Entonces, todas esas cosas, como digo, es una controversia, pero incluso quizás en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucede después de esta. Entonces, ¿sabe? Desde este capítulo en adelante ya no se menciona la iglesia. Hasta el capítulo 3, en el último mensaje a la iglesia, la Odisea, es la última vez que se habla en Apocalipsis de la iglesia. Y luego hasta el capítulo 19, cuando Jesús viene con la iglesia. Entonces, por eso es que nosotros creemos de que sí, la iglesia será levantada de la tierra antes que aparezca el anticristo. Y como decía, que en 2 Tesalonicenses capítulo 2 es que aparece
que hay alguien quien al presente lo detiene. Y para todos los estudiosos, y aunque hay algunos que estudiosos, pero todavía no llegan al entendimiento de que ese es el que lo detiene. Dice, bueno, ¿qué es lo que está deteniendo? El poder del anticristo, que es la iglesia ayudada por el Espíritu Santo. Entonces, que el Espíritu Santo es el que detiene, juntamente con la iglesia, que el anticristo venga antes de tiempo, sino que tiene que ser en el tiempo preciso en el cual el Señor lo permita. Y si podemos decir, hablando de controversias, este Tesalonicense fue escrito aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Y cuando hablamos de que, por ejemplo, tanto en el Nuevo como el Antiguo Testamento, se está hablando al respecto de las profecías que se van a ser cumplidas en nuestro Señor Jesucristo en esta época. Y como estamos hablando de las controversias y de las falsas enseñanzas, podemos decir que desde hace más de 4.500 años es que se ha venido hablando de una manera engañosa, haciendo creer que la Biblia no es lo que dice de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia no es lo que dice de nuestro Padre Celestial, o que la Biblia no es muy confiable como para decir que Jesús es el Hijo de Dios, que solo a través de Jesús alcanzamos la salvación y que solo a través de Él tú y yo podemos ir al cielo. Entonces, ¿por qué? Porque la controversia, la mentira, la falsa doctrina han metido otras enseñanzas, otras filosofías humanas, porque recordemos que la filosofía humana es la que ahora está queriendo dominar el mundo para creer de que Jesús no es el único medio, de que Jesús no es el único salvador, que Jesús no es el único que perdona pecados, sino que inclusive podríamos hablar de la tradición, que a través de un hombre ahora el hombre se confiesa delante de otro hombre y que él es el que perdona pecado. Eso no es cierto, eso es una mentira, eso es una enseñanza diabólica. Lamentablemente muchos creen, es como que si alguien, vamos a decir, yo me congrego en una iglesia y tengo al líder, al pastor, que es el dueño del ministerio, ¿verdad? Porque hoy así están las cosas. Ellos levantan y son los dueños y hacen lo que quieren. Entonces vamos a decir, yo voy a ir donde ese líder y le voy a decir, mire, quiero confesarme con usted porque fíjese que he pecado, fíjese que hice esto, fíjese que tuve estos malos deseos, estos malos pensamientos, y vengo y le cuento, ¿verdad? Y él me dice, bueno, pues te absuelvo, ¿verdad? Como ministro del Señor te voy a absolver de todos tus pecados. Eso no existe. Porque el único que perdona pecados es Cristo. El único que perdona pecados es el que murió en la cruz del Calvario. Esa fue la causa por la cual muere en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros creyéramos en Él. Primero, que es el Hijo de Dios. Después, que Él es el único que nos perdona pecados. Y podríamos decir, por decirlo así, en segundo lugar o en un tercer lugar, o si es el primer lugar, pues Él es el único nuestro Salvador personal. Entonces, cuando nosotros reconocemos de que por medio de Jesús tú y yo tenemos la salvación, que por medio de Jesús tú y yo somos hechos hijos de Dios, y que también son perdonados nuestros pecados, entonces todo eso es bíblico. E incluso muchos nos critican por hacer la oración de fe que hacemos. En mi caso, yo siempre digo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. ¿Sabe? Es una confesión bíblica. ¿Y por qué razón? Porque vamos a buscar en lo que es Romanos capítulo 10, y van a decir, ya aburren con ese versículo. No, es que ese es el versículo porque Pablo, el judío, Pablo, ¿cómo se llama? El que tenía la ciudadanía romana y también tenía la ciudadanía israelí, por nacimiento
era romano, pero por herencia era judío. Entonces, por eso le dice, ¿cómo es posible? Le dice con el que se presentó Pilato, ¿cómo es posible de que vos seas romano y yo tanto he luchado por tenerla? Entonces, por eso digo, en Romanos capítulo 10, y por eso algunos dicen, este es el camino a la fe, y es el camino, este libro nos indica el camino a la fe, el camino a la salvación, y quién es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, que si en el versículo 19 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Vamos a hablar del Evangelio, vamos a hablar de la salvación, vamos a hacer esta oración de fe. No es un invento. ¿Por qué? Porque está a leer los 66 libros de la Biblia. Porque dice los versículos 31 y 32. Dice, y Jesús le dijo, ¿cómo podré si alguno... estaba leyendo Hechos. Es Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Este capítulo está hablando de la controversia que tenían los judíos con él. O sea, podemos ver que también el Señor se había envuelto en controversia porque no creyeron que Él era el Hijo de Dios. Y el Señor pues les dice, ¿verdad? En el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceren en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad que los hará libres. Entonces, en otras palabras, ¿por qué debemos de escudriñar la Biblia? ¿Por qué debemos de estudiarla? Porque ahí vamos a encontrar la respuesta a todas aquellas preguntas, a todas aquellas controversias, para poder aprender a que no a defender nada, porque lo que está escrito y lo afirma la palabra no quiere defensa, sino que solamente nosotros podemos hablar de esos versículos y decirle, mire, pero aquí parece esto y esto y esto, mire, aquí aparece el tema del cual usted dice que no, pero la Biblia dice que sí. Entonces, por eso dije, hermano, por eso decía que usted y yo, mire, para que no nos den mentira, para que no nos engañen, para que no vengan a tocarnos la puerta y a decirnos, mire, vamos a hablar con usted y le vamos a presentar el mensaje, el verdadero mensaje de la salvación. No, es que para eso tenemos que prepararnos. Pero si usted y yo no estamos leyendo la palabra, si usted y yo no nos estamos interesando, entonces, porque vuelvo a repetir la porción que leía. Porque, bueno, lo vamos a leer en la versión actual con respecto a los falsos maestros. En el mundo hay muchos que engañan a la gente diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad, de carne y hueso. Eso lo dice el enemigo de Cristo, que es un mentiroso. O sea, que los falsos maestros son guiados por el poder o el espíritu del anticristo y están... Y porque el diablo es el enemigo número 1 de Cristo. Y por eso dice el siguiente versículo, en el 8, tengan cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. O sea, recordemos que Pablo como discípulo predicó, enseñó, levantó iglesias, preparó líderes para que hablaran del verdadero mensaje de Cristo, para el verdadero mensaje de la salvación. Él le expuso quién es Jesús, por qué murió y por qué resucitó y por qué ahora es necesario seguir la enseñanza apostólica hasta nuestros últimos días. Por eso dice, tengan cuidado para que no se eche a perder lo bueno que hemos hecho por ustedes. De lo contrario, ustedes no recibirán de Dios el premio completo. Entonces, el premio completo, si lo vemos bajo este punto de vista, puede ser la salvación, o si queremos decirlo, también las coronas que el Señor va a repartir a todos sus fieles. Entonces, en el 9 dice,
Si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. O sea, aquí bien claro, si nosotros permanecemos en Cristo, Cristo permanece en nosotros y también nuestro Padre Celestial. O sea, que estamos completos. ¿Por qué? Porque no podemos negar a uno y aceptar al otro. Por eso decía, muchos dicen, por eso me tildan a mí, especialmente, no voy a incluir a los demás, pero a mí sí, ya me lo han dicho, de que vos trinitario, ¿verdad? Sí, les digo yo. ¿Hay algún problema por eso? No, que vaya por ahí. Entonces, por eso nos tildan de trinitario. Pero aquí los está diciendo, es más, hay unos versículos anteriores en la primera carta en donde dice que tres dan testimonio y habla del fuego, el agua y la tierra y habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, siempre está hablando de tres, como nosotros somos tripartitos, tenemos alma, cuerpo y espíritu. O sea, que por esa razón en el cuerpo está incluida la carne y los huesos, pero nosotros también somos tripartitos, ¿verdad? Y eso, nuestro espíritu es el que nos hace comunicar con el Espíritu Santo para estar en esa comunión con Cristo. Por eso dice 9, si permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, nuestro Padre se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios nuestro Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Y dice el 10, si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, no lo reciban en su casa ni lo saluden. Hay un grupo religioso que se encarga de andar tocando las puertas casi todas las semanas, tienen sus días determinados, y si ven que uno tiene un rotulito en donde diga que Cristo salva, o que el Rey ya viene, o que Jesús es el único Salvador, mire, están tocar puertas. ¿Por qué? Porque quieren que a ellos les gusta pescar donde en una pecera, no les gusta ir a pescar al mar, el mar es el mundo, no les gusta pescar en aguas turbulentas, de controversia. No, ellos quieren pescar en donde ya la persona se ha preparado y está decidida que solo Cristo es el que salva y que Cristo es el único medio para alcanzar la salvación. Entonces ellos están tocar. ¿Por qué? Porque quieren convencernos. Un día de estos hablaba con uno y hicimos ahí interactuamos. Y por último, ¿sabe a qué término llegamos? Tanto él más que todo, dijo, cuando yo le presenté una porción bíblica, y aquí que dice, ¿cómo me lo explica? La verdad no sé, me dijo, porque hasta ahí yo no he llegado, me dijo, como me dijo otro que es pastor, no, me dijo, aquí hasta el libro no he llegado, mi estudio, y tiene ya varios años ya tiene un ministerio, tiene una iglesia, ya predica, pues de una denominación. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a saber nosotros qué es lo que dice la Biblia si no la leemos? Entonces por eso dice, si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, no lo reciban en su casa ni lo saluden. O sea, como le dicen, bienvenido. Porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. Entonces, esta palabra es bien clara para decirnos qué tenemos que hacer con los que enseñan falsa doctrina, qué es lo que tenemos que hacer con aquellos que siempre están haciendo controversia de todo, porque ellos mismos quieren imponer su propio criterio, su propia sabiduría, su propia filosofía, porque no admiten lo que la Biblia nos enseña. Por eso es las controversias. Entonces, claramente podemos ver una persona que no lee la Biblia, pero que ya predica, ya enseña, ya está haciendo todo lo necesario en X ministerio, y sabe, pero con ciertos temas se pone a la defensiva o se pone en controversia, es porque él tampoco no ha leído toda la Biblia. Porque cuando uno lee toda la Biblia, mire, hay algo en el cual el Señor le recuerda a uno y le dice, o nos hace ver. Entonces, por eso la importancia de ser lectores bíblicos, por eso la importancia de ser estudiosos bíblicos, no de filosofía, no de religión,
Sí, es bueno conocer, por ejemplo, el origen de todas las religiones. Eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque también con eso aprende uno ¿a qué? A poder hablar con esa persona y decirle, mire, ¿y de cuándo se fundó su iglesia? ¿Desde cuándo nació el ministerio con el cual usted, en el cual usted pues está ahora y queriendo hablar? Entonces, es bien importante. ¿Por qué? Porque podemos entender. Un día de esto estaba comenzando a oír, pero de parte de una persona que al parecer es judía, y hablando de cuándo nació, hablando al respecto hasta cuándo llegó la iglesia primitiva y cuándo comienza la iglesia moderna. Claro, si vamos a tomar en cuenta en el año 313 al 325, en el 325 cuando se hace ese concilio de Nicea, es ahí donde nace una religión, y fue la religión romana la que nace en ese año. Pero la iglesia primitiva, ¿por qué? Porque hicieron comparación entre la verdadera iglesia primitiva y la falsa iglesia primitiva, porque habían abandonado la fe. Ellos dijeron que no vamos a seguir que la tierra se siga derramando en sangre, o sea, que nuestras vidas, que nuestra sangre corra por la tierra. Entonces, por causa de Cristo, entonces vamos a renunciar a Jesús, así no morimos y no se mancha la tierra de sangre. Ese fue el pensamiento de los que se llamaban los lapsis. Pero los confesores, ellos no estaban de acuerdo con ellos. ¿Por qué razón? Porque habían renunciado a la fe. Entonces viene Constantino y dice, no, yo me voy a ir con los lapsis. ¿Por qué? Porque son más liberales, porque son más permisibles y porque son ahí, ellos pues están más en lo correcto que en la otra. Entonces ahí se escoge la iglesia imperial, pero la iglesia imperial no es parte de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva era seguidora de nuestro Señor Jesucristo, y por eso fueron aborrecidos a tal grado que quisieron matarlos a todos. Pero el Señor siempre mantuvo un remanente, y ese remanente todavía existe hasta hoy en día, el cual nos permite hablar, predicar, aprender, enseñar, y quizás con la ayuda del poder del Espíritu Santo poder interpretar algunos pasajes bíblicos que en realidad muchas veces son difíciles de hacerlo. Pero solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto vendrá por su escogida. Vamos ahora. Padre Santo, bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias también Señor por haberme permitido llevar a cabo esta transmisión, Señor, por la razón de las controversias. Así que desde ya, Señor, te ruego que seas tú, por favor, obrando en la mente y en el corazón de todos aquellos que tengan a bien estudiarla, escucharla, y que seas tú también, papito lindo, el que abras mentes y corazones de aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, y que en esta hora puedan venir a tu presencia y confesar su nombre, confesarte a ti, Señor, como Salvador personal, abriendo su mente, su corazón y sus labios para repetir esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a entrar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Bendiciones.